Las dos versiones que son, ¿ya? Una versión es el 2013 para la gente que tenga un AutoCAD inferior todavía, y la otra versión es un AutoCAD 2018, que nos sirve para cualquier otra versión, digamos, ¿no? Un poquito más actualizada. ¿Cuál es la idea? Tenemos planos de instalaciones hidrosanitarias que no lo vamos a ocupar, eléctricas que no lo vamos a ocupar, digamos, ¿no? Detalles de cimientos, detalles de pozo absorbente que seguramente no lo vamos a ocupar. Tenemos algunas fachadas y cortes. Si se fijan aquí en planta, tenemos las plantas, el plano de techo, el plano de cimiento, el detalle de los baños. ¿Ya? Y la idea justamente es que nosotros utilicemos todos estos elementos para generar un... Aquí en el modelo están toditos los planitos, ¿ya? Siempre que nos pasen a nosotros un plano, ¿se escucha, no? Perdón. Si no es, no estoy hablando al fósforo. Sí, aquí se escucha. Sí, se escucha aquí. Se ve también, ¿no? Ya. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre que le dan a usted un plano, como usted no lo ha hecho, ¿ya? Y usted solamente va a levantar, por decirles, el 3D, o aún cuando usted lo ha hecho, resulta que uno define las cosas al final, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo. Yo veo aquí esta ventana. ¿Ya? Si yo mido esta ventanita, mide 1,40. ¿Ya? Si yo veo esta ventana, fíjense, en fachada, esta misma ventana es esa, mide 1,13. ¿Por qué? Porque las personas que venden proyectos, por lo general, para darse un poquito de soltura, digamos, ¿no? En cuanto al diseño, ¿ya? En la fachada, por lo menos, ¿ya? Hacen este tipo de modificaciones, digamos, ¿no? O sea, para que se vea mejor proporcionado, etcétera, ¿ya? Por otro lado, digamos, ¿no? El tema de la materialidad, fíjense, me indica, digamos, ¿no? Qué pendiente debe tener este elemento. Entonces, si tengo, digamos, ¿no? Esta distancia de 1 metro, y esto es lo que llega a subir esta pendiente de este objeto, entonces yo igual debo saber, digamos, ¿no? Qué ángulo de inclinación debe tener este elemento. Entonces, si yo lo mido, esto me dice que está al 32%. No está mal, ¿ya? Pero está al 32%, ¿ya? Entonces, lo que no está seguro, digamos, no es cuánto tiene en realidad de altura esta cumbrera. Entonces, si realmente hace eso, llega hasta allá arriba, digamos, ¿no? O baja así como está acá, ¿ya? Entonces, todos esos detallitos, digamos, ¿no? Que vienen justamente a hacer este tipo de elementos, o sea, una fachada, una vista, etcétera, ya van a tener algunas connotaciones en cuanto al diseño, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, digamos, ¿no? 5,77 sube esta chimenea, digamos, ¿no? Entonces, ¿será que aquí me está representando lo mismo? Entonces, fíjense, 4,67. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se está pasando un metrango, digamos, no? Pero fíjense, eso es porque los cortes están hechos a mano. Entonces, lo primero es el análisis de todo lo que le dan a uno. Entonces, como los cortes están hechos a mano, no hay un corte que esté hecho realmente de un elemento que esté en 3D.
Por lo tanto, no está pensado todavía esto de acá. O sea, cómo va a ser esta torre de acá, digámonos, si va a tener esa forma, digámonos, o si esto de acá tiene en realidad una altura específica, digámonos, o cómo está pensado esto, ¿ya? Entonces, no hay, digámonos, eso, ¿ya? Entonces, 473 dice, ¿no? Entonces, digámonos, hasta aquí llega. Entonces, y esta cosa es la que llega hasta arriba, digamos, entonces, pero esta es la que corta, digamos, ya, me fijo dónde está el corte, el corte está atrás. Entonces, voy buscándole la vuelta justamente a todos estos patios interiores que tiene, fíjense, la casa. Patios interiores y demás, ¿ya? Entonces, una vez analizado todo eso, ¿ya? Lo que uno tiene que ver es justamente que estos elementos tengan utilidad. Aquí, por ejemplo, lo único que necesito saber yo ahorita para los muros es cuánto tiene mi muro hasta el cielo. Y en este caso tiene 260. ¿Ya? Entonces, para comenzar a levantar esta casa, necesito 260 de altura. Y, por ejemplo, ya no necesito mi layer cota porque me estorba. Entonces, vamos a ir apagando layers. Cotas, lo apago, digamos, ¿no? Entonces, muebles, tal vez, digamos, ¿no? Entonces, mobiliario. Entonces, y tengo una planta más libre, ¿ya? Lo mismo esto de acá, por si acaso, aplica a todo lo que les estaba diciendo. Aquí se ve, por ejemplo, una columna que está pegada, fíjense, a este bloquecito. Y en la fachada, bueno, pareciera, digamos, ¿no? Que está la columna apegada a ese bloquecito. Me falta una línea acá, por supuesto. ¿Ya? A veces en las connotaciones de diseño, por ejemplo, hay gente que pone esto así. Se dan cuenta que esto sigue la misma línea. Entonces, al momento de yo hacer esa columna, entonces voy a toparme justamente con uno de los temas más comunes en cuanto al diseño. Entonces, que es que esta línea, por ejemplo, no existe. ¿Ya? O sea, esta línea, por ejemplo, aquí no existe, digamos, ¿no? Podrá ser, si es que es un cambio de material, recién se notará, digamos, ¿no? Pero en cuestiones geométricas, esa línea en realidad no existe, ¿ya? Pero bueno, avancemos. Entonces, una vez tomado todas las previsiones, vamos a comenzar a hacer justamente nuestros muros, ¿ya? Entonces, podemos hacerlo con polisólidos, podríamos hacerlo con elementos así rectangulares. Las personas que estudian o que han hecho 3D estudios se van a acordar de que les hacen hacer un rectángulo y de ahí decirle cuánto se va a elevar, 2.6, digamos, ¿no? Entonces, y hacer rectángulos por todos lados, digamos, ¿no? Bueno, es cuestión de que les dé el tiempo en realidad, ¿ya? Entonces, pero se puede hacer, no estoy diciendo que no. Entonces, sin embargo, les decía yo, hay maneras de hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, hay gente que sencillamente le va a dar extrusión a las líneas, eso también se hace en algunos programas como que la línea, fíjense, la sucesión de líneas hace planos, digamos, ¿no? Entonces le dan 2.6, digamos, ¿no? Entonces, y van generando todos los planos, digamos, ¿no? Que van a hacer estos volúmenes. Entonces, pero eso es muy lento, ¿ya? Eso de las líneas y los planos los vamos a utilizar después, digamos, ¿no? Ya vamos a ver para qué cosas, para hacer, qué sé yo, cortinas, para hacer rejas, para hacer un montón de cosas, ¿ya? Entonces, polisólido. Altura, dice. Entonces, altura, fíjense, está en 80 metros. Entonces, 2.6 decimos. Anchura, 0.15. Y justificar. Entonces, lo voy a agarrar del centro, no tengo eje. Del lado izquierdo, puede ser. Y comienzo a dibujar, fíjense, desde el lado izquierdo. Enter. Y fíjense, lo configuro una sola vez y después Enter de nuevo.
Me acuerdo que estoy desde el lado izquierdo, Enter, fíjense, y voy repintando simplemente toda la geometría que voy a necesitar. Yo por lo general siempre hago primero el perímetro y después las divisiones internas. Si me molesta algo, por ejemplo aquí, pucha, no lo veo bien, Shift, clic del rodillo y doy una rotación. Para poder ver mejor, digamos, ¿no? Todo esto de acá. La idea es estar cómodo justamente con el tema del 3D. Ahí fíjense, él solito va a ir girando. Entonces, con eso yo ya tengo parte de mis muros. Vamos a admitir a los compañeros que están afuera. Entonces, otra vez polisólido. Entonces, siempre me acuerdo. Si yo no sé de dónde estoy agarrando, fíjense, puedo cambiar de lugar. Entonces, polisólido, digamos, ¿no? Justificar, digamos, ¿no? Entonces, en vez de que sea izquierda, puede ser derecha, digamos, ¿no? Entonces, o sencillamente acordarme de dónde tengo que agarrar este volumen. Entonces, de ahí clic, vengo y atravieso las puertas. Entonces, simplemente atravieso todas las puertas porque las puertas tienen un estado superior, digamos, ¿no? Hay gente que simplemente viene y hace esto, fíjense. Viene y pilla una puerta y hasta ahí le da. Entonces, y la partecita de arriba, digamos, ¿no? A menos que sea una puerta de piso a techo, recién funciona así, ¿ya? Si no es de piso a techo, está mal hecho. Fíjense. Hacemos todos los muros como estén cruzándose. Entonces, fíjense, aquí llega, aquí gira, aquí llega, aquí gira, aquí llega y aquí gira. ¿Ya? Entonces, simplemente repintamos todo lo que son los muros. ¿Ya? Fíjense que es un trabajo rapidito, no necesita mayor detalle. Y simplemente con Enter vuelven a ser polisólido. Entonces, Enter de nuevo. Entonces, cuando yo ya termine de hacer todos los muros, quieren verificar, verifican, digamos, ¿no? Si he pasado por todo. Entonces, si les es incómodo, por ejemplo aquí, digamos que ahí yo no veo, digamos, no exactamente este volumen de aquí. Entonces, si les es incómodo, simplemente
Usted rota, ve lo que quiere hacer y ejecuta el comando polisólido. Ahí, por ejemplo, me faltó ese murito. Entonces, una vez hecho eso, entonces ya voy a comenzar a hacer lo demás que me falta, ¿ya? Lleguen hasta ahí, por favor. Entonces, como verán ustedes, el tema con esto es que todos los volúmenes pasen, digamos, ¿no? Directamente. ¿Ya? Pero siempre hay que tener cuidado. ¿Ya? En el tema constructivo, por ejemplo, esta puertita tiene que tener un vano. ¿Ya? Pero no así esto, como volumen. O sea, no voy a hacer un vano ahí medio volando, medio raro, digamos, ¿no? Para el ingreso a estas habitaciones. No. ¿Ya? Entonces, esto de acá es simplemente para cubrir o auxiliarse, digamos, ¿no? De lo que es el comedor social. ¿Ya? Simplemente repintar, fíjense. Entonces, ustedes no están pensando absolutamente nada en ese plano. A los que acaban de llegar, hemos abierto el plano. No importa en realidad dónde lo hagan, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo importante es saber por dónde se va a pasar, digamos, en todo este dibujo. Y por ejemplo, nosotros hemos ocupado, en este caso, polisólido. Podríamos ocupar este de acá, que es rectángulo, decíamos, entonces hacer esta estructura ahí por rectangulitos e ir comenzando a elevarlas, digamos, ¿no? En este caso 2.6, y generar justamente esa geometría. Entonces, pero sería demasiado lento. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos optado por hacer justamente con polisólido. Le decimos altura, 2.6, anchura, digamos, ¿no? Como es un muro
de 0.15, 0.15. Y por último, el justificado. Si va a ser izquierda, si va a ser derecha, si va a ser con eje. Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a ponerlo en izquierda. ¿Y qué significa? Fíjense que lo voy a agarrar justamente de ese lado izquierdo. Y claro, lo bonito del polisólido es que me va a permitir a mí poder generar, digamos, ¿no?, la geometría más rápido. Entonces, fíjense, polisólido, digamos, ¿no? Entonces, y sencillamente voy girando, digamos, ¿no?, por donde corresponda. Entonces, enter, enter, y sigo dibujando. Enter, enter. Y sigo generando, fíjense, el 3D de todos estos objetos. Si me llega a estorbar algo o no identifico, por ejemplo, alguna parte, por decirle, pucha, aquí está una chipazón, digamos, ¿no? Entonces, y comienzo a hacer mi murito, digamos, ¿no? Y digo, pucha, aquí no veo por dónde voy. Entonces, Shift, botón del rodillo y giro. Y ya veo justamente a dónde tengo que llegar. Entonces, ahí, digamos, ¿no? Y de ahí recién giro. Enter, termino ahí. Enter de nuevo, fíjense, y sigo dibujando. Enter, digamos, ¿no? Y voy dibujando todos los elementos que me van faltando. Enter, digamos, ¿no? Vamos a aceptar a los compañeros. Entonces, voy haciendo solamente los elementos requeridos. Yo, como les digo, prefiero hacer primero todo lo que es fachada y después. ¿Ya? Entonces, simplemente enter, enter de nuevo. Y vamos haciendo, como les digo, rapidito todos estos elementos. Entonces, si no veo algo, si me interrumpe, por ejemplo, la vista, control Z, por ejemplo, si le peleé, para no estar haciendo de nuevo. Fíjense, le peleé ahí, digamos, ¿no? Control Z y se vuelve al anterior. Clic, clic, digamos, ¿no?
Que Tecto no hay Entonces, problema si se solapan los muros porque después le voy a dar la herramienta a unirse, ¿cierto? exacto. O sea, no hay drama con eso. Ya vamos a ver, hay distintas maneras de hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces, pero no hay drama con eso. La idea de este ejercicio es justamente que ustedes pongan los muros que se necesitan. ¿Ya? Entonces, me imagino que ya terminaron. Bueno, le falta uno nada más, que es este muro externo, de lo que es la barda. ¿Ya? Entonces, esa es básicamente la idea de este ejercicio. ¿Ya? Entonces, primero todos los muros. Como dijo el compañero, vamos a agarrar y vamos a decirle, fíjense, unión. Y los vamos a unir todos. Unión, y ahí quedan unidos todos los muros. Entonces, he resumido toda la geometría que estaba por demás. Si le pelaban algún milímetro, alguna cosita. ¿Eh? No importa, sí. ¿Ya? Ahora, podemos hacer cubitos, como les dije, o podemos utilizar la misma herramienta. Fíjense. Lo que decía el compañero, aquí no me sirve el ViewCube Arquitecto. Aquí, fíjense, tengo vistas y le digo superior, por ejemplo. O puedo decirle, fíjense, aquí, isométricas, digamos, ¿no? Entonces, e ir viendo todas esas cosas, ¿ya? Entonces, les decía, aquí, en este tipo de elementos, vamos a generar, fíjense, vamos a ponernos en otro tipo de vista. Yo siempre prefiero estructura alámbrica, ¿ya? Decíamos, vamos a hacerla a las puertas. Entonces, podemos hacer el cuadradito, fíjense, entonces, este rectangulito, digamos, ¿no? Y decirle, esto tiene 2.1 de altura, digamos, ¿no? Entonces, y ir generando todas las puertitas que hay aquí, ¿ya? Pero no todas las puertas tenemos las dimensiones, pero sí tenemos las alturas, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿qué pasa si yo utilizo polisólido y le digo altura? En vez de 0.60 voy a decirle que es 2.1. Y comienzo a dibujar, fíjense, todo lo que sean puertas. Entonces, enter, enter, digamos, ¿no? Y dibujo todo lo que van a ser mis puertas o mis vanos de puerta. Enter, enter. Enter, enter. Entonces, como me salga más cómodo a mí para poder ver estos objetos, ¿ya? Entonces, yo estoy acostumbrado, como les digo, al wireframe, que es este de aquí, la vista alámbrica. Pero hay compañeros que todavía no le hacen, digamos, ¿no? Entonces, ahí, y hasta ahí llega a la puerta, digamos, ¿no? Entonces, voy marcando justamente mi puerta.
Creo que ya tengo todas mis puertas. Creo que ya están todas. ¿Ya? Simplemente enter, 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 enter. Fíjense, no estamos ocupando otra cosa. Ahora, como todo esto está, estos muros están unidos, fíjense, atiendan acá 2 segundos. Los muros ya vienen unidos, o sea, ya los uní. Entonces, ahora le voy a dar diferencia. A estos muros, enter, yo puedo decirle, restarle esta puerta, restarle después esta puerta, o me acuerdo, digamos, ¿no? Justamente me acuerdo de cómo se selecciona en AutoCAD. En este sentido, todo lo que entra. Y ahí están entrando netamente las puertas. Enter. Y con eso ya lo hice todo. Veámoslo en la vista de sólidos. Entonces, fíjense, ahí tengo mis volumencitos que voy a restar. Entonces, diferencia. A estos muros que están unidos, enter, le voy a restar todas estas puertas. En este sentido, todo lo que entra. Enter. Y ya tengo restadas todas las puertas. Este de acá creo que lo he hecho chueco. Veamos a ver. Sí, está chuequito. Entonces, si tengo un error ahí, simplemente lo corrijo con lo mismo que corrijo cualquier otra cosa. Presionar, tirar. Entonces ya tengo todos los vanos de las puertas. Las ventanas. Vamos a utilizar el mismo concepto. ¿Ya? Entonces, mis ventanas van a tener 1.20, por decirte, de altura. Entonces, vámonos aquí a mi vista de estructura alámbrica. Mis ventanas ni siquiera las he medido, solamente necesito mi altura. ¿Ya? Entonces, polisólido, altura, 1.2. Y bueno, voy a comenzar a poner clic, clic, enter. Clic, clic, enter. Entonces, en este caso solamente estoy poniendo los vanos de las ventanas, pero los estoy poniendo al ras del piso. Aquí que hay. Aquí le peleé yo. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar, ¿ya? Yo le pelé. Y la idea es que no salga exacto el 3D. ¿Ya? Entonces, en este muro yo empecé de aquí, bien, digamos, ¿no? Pero le di donde sea a este lado. Entonces, vamos a corregir ese error. Entonces, en este caso yo simplemente lo tironeo esto de acá y lo hago desaparecer. Polisólido. Altura, en este caso eran 260. Y vamos a corregir mi muro que viene de aquí. Y viene y se engancha hasta acá. Entonces con eso ya corregí ese murito. Y lo voy a unir este señor con estos muros.
Entonces, y volvamos a hacer el ensayo que estábamos haciendo de las líneas. Voy a corregir esta burrería. Al menos yo sé que no se va a notar, pero a mí sí me molesta esta burrera. Entonces, esto está mal, digamos, ¿no? Entonces, presionar, tirar. Sigamos con polisólido. Altura, 1.2, dijimos, ¿no es? Entonces, y comenzamos a hacer todo lo que son las ventanas. Enter y Enter. Clic, clic, fíjense. Enter, termino el comando. Enter, vuelvo a hacer el mismo comando. Clic, clic, Enter. Enter, termino. Enter, vuelvo. Clic, clic. Enter, Enter, termino. Enter, vuelvo. Clic, clic. Enter, Enter, termino. Enter, vuelvo. Creo que ya he hecho todas las ventanas. Me falta una. ¿Ya? Entonces, cuando ya hice todas las ventanitas, vamos a seleccionar estas señoras ventanas. No sé por qué lo hemos repetido aquí. Pero seleccionamos estas ventanitas, fíjense. Esta es una ventana. Esto es una ventana. Eso es una ventana. Esto. Yo prefiero, como les digo, hacerlo todo de un saque. Si las ventanas son de otra altura, bueno, se la hará pues de otra altura, ¿ya? Bueno, seleccionamos todas las ventanas que hay. No hay más ventanas. Y le vamos a dar desplazar a mover. Seleccionamos un punto base, fíjense. Yo digo, de esta esquina lo vamos a tironear hacia arriba. Fíjense que me está dando ahí más Z. Entonces, ahí le voy a decir 0.9. Por favor, van a volver a ingresar, ¿ya?